Y ahí está. El punto de ebullición y fusión sobre en función del peso, el punto de ebullición y fusión sube en función del peso molecular y bueno, hasta lo que es el carbono 4, o sea, hasta el butano, o sea, metano, etano, propano y butano aparecen como gases. Esos a temperatura ambiente son gases. De ahí pues siguen como líquidos y luego siguen como sólidos. Los puntos de ebullición de los hidrocarburos ramificados son menores que los de hidrocarburos lineales, a igual número de carbonos. O sea, no sé si ustedes ya vieron cuando hay hay hidrocarburos cíclicos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, un alcano cíclico. O sea, no va de manera lineal como va este que vemos aquí, sino que forman un ciclo, ¿verdad? Entre enlaces carbono-carbono. Y bueno, aquí tenemos una tabla, ¿verdad? Del ejemplo de lo que son los puntos de ebullición, como a mayor número de carbonos, aumenta su punto de ebullición, ¿verdad? Y pues, también el punto de fusión, que está bastante relacionado. Bueno, luego vamos con los alquenos. Estos son hidrocarburos no saturados que contienen al menos un doble enlace. Y bueno, si se fijan, su fórmula general cambia. Ya no es CnH2n más 2, sino que simplemente es CnH2n, es decir, va a tener solamente el doble de átomos de hidrógeno por átomo de carbono. Y aquí está lo que les estaba mencionando en un inicio, que ya este enlace, como ya se fijan, este enlace ya no está libre, ¿verdad? Sino que ya se une a otro átomo de carbono. En un alcano, ese enlace estuviera hacia afuera y estuviera enlazado a un hidrógeno. Sin embargo, aquí pues pierden ese hidrógeno y se enlaza al otro átomo de carbono, ¿verdad? Entonces al final pues ya está ocupado, ¿verdad? Ese átomo y por eso podemos decir que contiene menos átomos de hidrógeno. Por eso es que va a tener menos hidrógenos esa molécula, si se fijan. Y justamente por eso, ¿verdad? Entonces ya en un enlace triple, pues ocurre exactamente lo mismo, ¿verdad? Ya pues se va a desaparecer un átomo de hidrógeno más para unirse al de carbono, ¿verdad? Entonces así es como vamos diciendo que se va insaturando, ¿verdad? Ya si fuera un alcano, todos sus enlaces libres, por así decirlo, ¿verdad? Quedarían unidos a un átomo de hidrógeno. Y podemos decir que está saturado de hidrógeno en los alcanos, pero no es el caso, ¿verdad? Ok. Por eso que a los alquenos y los alquinos se le llaman no saturados, que no tienen todos los átomos de hidrógeno que podrían tener. Ok. Las propiedades físicas de los alquenos, puntos de ebullición, son similares a los del alcano correspondiente. Es decir, cuando hablamos del alcano correspondiente, referimos al número de carbono, para que su número de carbono sea igual. Sin embargo, son menores incluso, ¿verdad? Sus puntos de ebullición. Son similares, pero menos, ¿verdad? Eh, Dice que aumentan ligeramente al aumentar la masa molecular, su punto de ebullición. Igual que los alcanos, ¿verdad? El punto de ebullición va a aumentar con el número de carbonos que contengan, ¿verdad? O sea, su masa molecular. Sin embargo, el punto de ebullición de los alquenos es menor que el de los alcanos ligeramente. La solubilidad, algunos de ellos presentan una leve solubilidad en agua y en su mayoría son solubles en solventes como el benceno, éter, etc. O sea, solventes orgánicos polares. La densidad, tienen una densidad mayor que la de los alcanos, pero menor que la del agua. Recuerden que la densidad del agua, que es la que siempre se toma como referencia, es de 1 gramo por mililitro, ¿verdad? Esa es la densidad del agua. Por ejemplo, en los alcanos, vimos que ahí daban un ejemplo de un alcano, andaba en 0.7 la densidad de ese alcano, ¿verdad? O sea, estamos viendo que es menor, ¿verdad? Y bueno, aquí dice que los alquenos tienen una densidad mayor que la de los alcanos, pero va a ser menor que la del agua. Es decir, no van a alcanzar ese 1 gramo por mililitro, sino que va a ser menor. Luego tenemos las propiedades químicas, que no podemos quedarnos sin hablar de ellas, ¿verdad? Y dice que son más reactivos que los alcanos por su presencia de su doble enlace y menos reactivos que los alquinos. ¿Qué ocurre? Que esos dobles enlaces, bueno, o triples enlaces en el caso de los alquinos, son mucho menos estables que los enlaces normales. Y por eso es que son más reactivos, ¿verdad? Porque ese doble enlace o triple enlace en los alquinos puede ser propenso a llevar a cabo reacciones, ¿verdad? Que los alcanos no podrían.
Y bueno, en la síntesis de alquenos en el laboratorio se lleva a cabo mediante reacciones de eliminación, como lo es la deshidratación de alcoholes, a una temperatura aproximadamente entre 160 y 180 grados Celsius, usando como agente deshidratante lo que es el ácido sulfúrico o peróxido de fósforo, ¿verdad? Que es más común utilizar el ácido sulfúrico. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De cómo llega a ocurrir esto. Entonces, es una deshidratación que se les viene a la mente cuando, o bueno, alguien me imagino que tenía que saber, deshidratación, ¿qué le suena? Y en el ámbito general, en ámbitos normales, ¿verdad? ¿Qué es deshidratación? Todos, ¿verdad? Sabemos que es deshidratación. A ver, alguien que me diga. Yo de hidrógeno, ¿Cómo? yo de agua. Perdón, no le escucho. Hay deficiencia de electrolitos, ¿sí? Ajá, correcto, ¿verdad? Correcto. En el ámbito normal, ¿verdad? Todo, de todo, que todos conocemos, ¿verdad? Es cuando hay falta de electrolitos y es lo que se traduce como que nos dé sed, ¿verdad? ¿Y qué es la solución a eso? Tomar agua, ¿verdad? Que nos hace falta agua. Entonces, en este caso, ¿verdad? En las reacciones químicas, cuando hablamos de deshidratación, es porque perdió agua, ¿verdad? Un compuesto. Entonces, en este caso, pues lo que ocurre es que el ácido sulfúrico es un agente deshidratante. Va a atacar esta molécula y le va a eliminar el agua. Entonces, y como vimos anteriormente, ¿verdad? En una clase, aquí hay agua, ¿verdad? O sea, aquí mismo está en la misma fórmula está, ¿verdad? Que hay H2O, ¿verdad? Entonces ese H2O va a salir de ahí. Entonces al final, pues lo que va a provocar es eso, ¿verdad? Es que se termine formando un alqueno, ¿verdad? Por la forma que va a agarrar la molécula. Entonces, y si se fijan, ¿verdad? Ya una vez salido el agua, ahí te aparece, ¿verdad? Aparte, el agua no desaparece, ¿verdad? No que queda por aquí, ¿verdad? Queda por aparte, menos que, si mal no recuerdo, el agua sale en forma de gas, vapor de agua. Ok, y bueno, tenemos, ¿verdad? De alcohol etílico podemos tener lo que es el etileno o el eteno, ¿verdad? Es lo mismo, etileno con eteno es lo mismo. Ok, luego tenemos el etileno, ¿verdad? Que es el eteno. Es el hidrocarburo más simple que contiene un doble enlace. Es una hormona en forma de gas producida de forma natural por todos los vegetales. Esta hormona regula los procesos asociados de la maduración y esencia de frutas, verduras y flores. Esta es una reacción natural, ¿verdad? La verdad, las frutas pueden producir este eteno y es lo que produce que ya se maduren, ¿verdad? O se pudran si hay un sobreexceso de eteno. Pues que ustedes pueden ver que si ustedes tienen una fruta que ya maduró y esa fruta la colocan cerca de otras que están verdes, se les va a madurar. Es por la presencia de este eteno, ¿verdad? Esa fruta madura va a estar eh, produciendo ese gas, ¿verdad? Y va a hacer que se maduren también las demás, porque las otras todavía no están produciendo tanto eteno como la que está haciendo la que ya está madura. Eh, Vaya, ustedes creo que han escuchado el dicho, ¿verdad? Que dice que una fruta podrida pudre las demás, ¿verdad? El principio es exactamente el mismo, ¿verdad? Es por el eteno. E incluso en estas empresas, ¿verdad? Que importan, exportan frutas y todo eso y las venden en el súper cuando las llevan y todo eso, utilizan este método. Ustedes se fijan siempre en los supermercados, siempre van a estar las frutas en su punto exacto, ¿verdad? Para comer. Y es justamente por lo mismo, porque utilizan esa atmósfera de teno para madurarlas, ¿verdad? Y en el momento y colocarlas en los estantes. Y bueno, ¿qué son los alquinos? Son hidrocarburos no saturados que contienen al menos un triple enlace carbono-carbono. Y su fórmula general también cambia. Se fijan, la fórmula general aquí es CnH2n menos 2, o sea, es 2 veces menos que el doble, ¿verdad? El número de átomos de carbono, o sea, los hidrógenos. Y aquí lo pueden ver. Entonces, por la fórmula general ustedes pueden reconocer, ¿verdad? Si va a ser perdón, un alcano, alqueno o alquino. Se fijan, ¿verdad? Aquí ya son triples enlaces, el enlace principal y dos más, ¿verdad? Que estos dos enlaces que faltan, ¿verdad? Eran los que en un alcano, perdón, eran los que en un alcano tendrían hidrógeno, ¿verdad?
pero no, ¿verdad? Perdieron sus enlaces a los hidrógenos, se unieron al carbono, y por eso es que se dice que no están saturados, ¿verdad? Por eso es que pierden hidrógeno. Y este sería el alqueno más simple, ¿verdad? El que tiene dos átomos de carbono, que sería el etino. El mismo que conocemos como acetileno. A ver, y ahora les pregunto, ¿han escuchado ustedes del acetileno? ¿Alguien por ahí? En la vida cotidiana. O bueno, no en la vida cotidiana, pero sí en ciertos rubros. ¿Hola? No, Ley, no hemos escuchado. ¿Nadie ha escuchado sobre el acetileno, jóvenes? Ok, bueno, está bien, está bien. El acetileno tiene un uso bastante difundido, más que nada en las partes de lo que es soldadura. El gas que utilizan para soldar es eso, es el etino. Y también ellos le conocen como acetileno, que es el nombre común, pero el nombre químico, ¿verdad? El oficial sería etino. Entonces, bueno, y como pueden ver también es bastante combustible, ¿verdad? Utilizan ese para producir energía en forma de calor y con eso es que sueldan los metales. Imagínense la cantidad de energía que libera como para poder fundir metal, ¿verdad? O sea, es una barbaridad, la verdad, bastante exagerada la temperatura que pueden alcanzar. Las propiedades físicas de los alquinos en general son en los puntos de ebullición y fusión son mayores que las de los alcanos y alquenos correspondientes. La solubilidad, igual, ¿verdad? Que los demás son solubles en solventes no polares y van a ser insolubles en agua. Y en la densidad, presentan mayor densidad que los alcanos y que los alquenos, pero siempre se mantiene que son menores que los del agua. Están ahí, ¿verdad? En medio. Luego tenemos las propiedades químicas. La reactividad, los alquinos tienen similar reactividad que los alquenos. Sin embargo, son más reactivos todavía. Presentan reacciones de combustión, halogenación, oxidación junto con los alquenos. Y la presencia de un enlace terminal, cuando hablamos de un enlace terminal, hablamos de un enlace que esté ya sea en el primero o en el último carbono de la cadena. O sea, por ejemplo aquí, ¿verdad? O sea, quiero que lo vean. Aquí tenemos un carbono, tenemos dos carbonos, tenemos tres carbonos, tenemos cuatro carbonos, tenemos cinco carbonos. Y si se fijan, el enlace está, bueno, omitiendo las reglas de nomenclatura, ¿verdad? Si se fijan, están entre el cuarto y quinto carbono, ¿verdad? O ya con las nomenclaturas entre el primero y el segundo carbono se tomaría en cuenta, ¿verdad? O sea, contando el revés de aquí para acá, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en sí, ¿verdad? El triple enlace está entre el primero y el segundo carbono. O podría ser que esté entre el cuarto y el quinto, ¿verdad? También. Y a eso es lo que llamaríamos alquino terminal. O sea, no va a estar en medio, ¿verdad? No va a estar entre el segundo y el tercero, no va a estar entre el tercero y el cuarto, sino que va a estar en los que están en el carbono que está en la punta, ¿verdad? De la cadena. O sea, eso es lo que le vamos a llamar alquino terminal. Que está en la terminal de la molécula, por así llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces sucede que estos alquinos terminales aumentan la reactividad del hidrocarburo y sus hidrógenos son sustituibles por metales, propiedad química que se diferencia de las olefinas, ¿verdad? Las olefinas son los alquenos y las parafinas son los alcanos. Ahora vamos con el procedimiento experimental. Entonces, antes de entrar con el procedimiento experimental, yo lo que les quiero preguntar es, ¿se va entendiendo lo que voy explicando hasta ahora? ¿Voy muy rápido? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta, chicos? Para mí está bien, Liz. Vamos bien, Ley. ¿Van bien? Ok. ¿Los demás? Y vamos bien, Nick. Ok, ok, perfecto, ¿verdad? Igual, si alguien tiene una pregunta, yo siempre les voy a decir, ¿verdad? Yo les voy a hacer bien pesado con esto, ¿verdad? Con ustedes. Que siempre les voy a decir, si tienen consultas, pregunten, ¿verdad? Igual, si les da pena preguntar en la clase, pues si les da tiempo, se pueden esperar al final de la clase para preguntar, ¿verdad? O pueden preguntarme por Telegram, ¿verdad? No hay ningún problema.
Igual, ¿verdad? Cuando estén resolviendo, cuando estén estudiando, ¿verdad? También me pueden preguntar, ¿verdad? Y siempre que, si yo estoy disponible en el momento le contesto, y si no, pues, al poder tener oportunidad de tocar mi teléfono, pues ahí les contestaría, ¿verdad? Porque ahí me caen las notificaciones del Telegram. Igual te pueden utilizar el correo electrónico, ¿verdad? Pero bueno, en mi caso creo que es más eficiente el Telegram para comunicarnos. Eh, bueno, entonces si no tienen dudas, voy a continuar con el procedimiento experimental. Si tienen dudas sobre la marcha, me interrumpan, ¿verdad? No hay problema. Bueno, el procedimiento experimental, la primera parte va a ser sobre la propiedad de los alcanos. Entonces, la primera parte, la primera propiedad que vamos a ver es lo que es la solubilidad y la densidad. Y bueno, vamos a realizar las pruebas de solubilidad en agua de las siguientes sustancias: la nafta, el gasoil o diésel y el aceite lubricante. Y al final estos, como les decía anteriormente, son productos de la refinación de petróleo. Se llama destilación, este proceso. Visualmente concluye si las sustancias son más densas o menos densas que el agua. Tenemos la nafta, gasoil o diésel y el aceite lubricante. ¿Cómo podemos saber si una sustancia es más densa que la otra? Permítame, creo que alguien está preguntando por chat algo. Ok, Angie, no hay problema, ¿verdad? Por la señal de internet, como le digo. Lo que podemos hacer después, si en una parte no se entendió bien, puede volver a preguntar puede preguntarme para que vuelva a explicar. O, bueno, en todo caso, ahí queda la clase grabada, ¿verdad? La pueden volver a ver, por lo menos ahí en la parte donde no se entendió porque perdió la señal de internet. Disculpe, Lee, ¿qué es nafta? Nafta, ok, buena pregunta. Esa es una especie, o sea, no es gasolina como tal, pero sí es una especie de combustible. Y al final también es un subproducto de la destilación del petróleo. Lo que le vengo mencionando anteriormente, del petróleo se sacan un montón de cosas. Eh, Se saca la nafta, el diésel, la gasolina, se sacan los aceites, se sacan aceites de motor, ¿verdad? Aceites de cocina no, ¿verdad? Aceites de cocina ya se obtienen de otra manera, ¿verdad? Ya sean aceite vegetal o incluso la grasa animal, ¿verdad? Pero en este caso hablamos de aceites que se utilizan para lubricar aceites de motor, aceites de caja, de ese tipo de cosas, ¿verdad? Que tienen usos industriales o mecánicos. Entonces la nafta también es un tipo de combustible, pero no se utiliza en coches, obviamente, se utilizan en otro tipo de maquinarias. Y es altamente inflamable, y ya lo vamos a ver más bien. En Argentina la gasolina le llaman nafta, pero no es lo mismo. Allá un dato curioso extra por ahí, ¿verdad? Que yo he escuchado a los argentinos decirle nafta, pero no es lo mismo. Ok, lo que estaba diciendo, ¿verdad? Para ver lo que es la densidad, va a ser, siempre cuando tengamos dos compuestos insolubles, la sustancia más densa se va a ir hacia el fondo y la sustancia menos densa se va a ir hacia la parte de arriba, superior. Entonces, por eso es que ustedes pueden diferenciar, ¿verdad? Y saber cuál es una sustancia más densa que la otra, porque se van a formar dos fases. Bueno, entonces, ok, permítame. Entonces, este es un video, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a play y lo vamos a ver. Una pregunta, ¿se escucha? No, Lee, no se escucha. Ok, No se ok. escucha, Lee. Permítame, entonces, fue que no, aquí está. Le había dado la opción de compartir audio. Hoy sí Las propiedades físicas de tres componentes del petróleo: la nafta, el gasoil y el aceite lubricante. ahí sí se escuchó, ¿verdad? Ya, Lee. Ok, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer en solubilidad es ver, ¿verdad? Mezclarlos con agua, a ver si son solubles en agua o no. Entonces aquí sería, colocamos 1 mililitro de la sustancia en un tubo de ensayo y luego le añadimos agua y repetimos el procedimiento con las tres sustancias, ¿verdad? Le colocamos un poco de agua para ver la solubilidad en agua. Vamos a ver para el reactivo B, que es el gasoil, le colocamos también un poco de agua para ver
si es o no soluble en agua. Y al reactivo C, que es el aceite lubricante, también le colocamos un poco de agua. Pero acá en agua, ¿verdad? Ahí por el color es que nosotros lo podemos diferenciar, ¿verdad? Si se fijan, la nafta tiene un color como que casi translúcido, pero tiene un tono amarillito. El gasoil es amarillo y el aceite es como rojizo, ¿verdad? Entonces con eso lo podemos diferenciar. Permítanme. Perdón. Ok. Entonces, simplemente pues podemos observar, ¿verdad? Los resultados una vez mezclados con agua. Los Por su tres color lo podemos reactivos diferenciar. con el agua presentan una sola fase, entonces decimos que son solubles en agua. Como verán ustedes que ocurrió aquí, tienen que observarlo para poder completar luego la tabla que yo les di como referencia. Ahora vamos a probar si qué densidad tiene respecto al agua. Este es el reactivo A. ¿Es menor su densidad a la del agua o es mayor? Si el reactivo va a la superficie del agua, entonces su densidad es menor a la del agua. Tienen que observar y anotar en su tabla lo que va ocurriendo. Vamos para el reactivo B. El reactivo B, ven ustedes que al agitar nosotros tenemos la densidad CB. ¿Fue arriba o fue abajo el reactivo B? Según eso en la tabla mostramos si es menor o mayor su densidad a la del agua. Ahora vamos con el reactivo C. Este reactivo C es muy viscoso. Ok, entonces pudieron observar, ¿verdad? Entonces aquí es donde les pregunto, vamos a concluir si estas sustancias son solubles en agua o no. ¿Qué pudieron observar? ¿Jóvenes? Los tres son solubles en agua, según lo que vimos. ¿Son solubles en agua? ¿Los demás qué Sí. dicen? Lo que no me quedó claro fue si el gasolina o diésel Ujú. es mayor o menor que el agua. Ok. Entonces vamos a hacer algo. Voy a explicarlo una vez más y luego vamos a ver el video otra vez más, por lo menos de forma rápida, para, para ver qué las conclusiones, ¿verdad? ¿Qué concluimos? Entonces, para que sean solubles en agua, o sea, podemos decir que una sustancia es soluble en otra, cuando al mezclarse se forma una sola fase. Es decir, se mezcla totalmente, ¿verdad? O sea, lo que es una solución, por ejemplo, si nosotros mezclamos agua y azúcar y lo agitamos, ¿qué vamos a observar? Que se combinan los dos. Se combinan, ¿verdad? Ya no hay, es una sola fase, ¿verdad? Hay una sola, ya no es ni, por ejemplo, el azúcar está en sólido y el agua está en líquido. Pero al mezclarlo, ¿verdad? Y agitarlo, vemos que no podemos diferenciar el uno del otro, sino que se hace una sola fase líquida. Igual, ¿verdad? Si mezclamos, por ejemplo, agua y jugo de limón, ¿qué ocurre? Se mezclan Se combinan. también. Se combinan. Se combinan, ¿verdad? Y al final, a la hora de la hora, no podemos diferenciar uno del otro, ¿verdad? Es una sola fase y todo el agua se torna de color amarillito o verdecito, no sé cómo lo miren ustedes, ¿verdad? En este caso, lo que podemos observar es que se forman dos fases, donde una fase queda en la parte de arriba y otra fase queda en la parte de abajo. Entonces, ahí es donde nosotros podemos decir que es insoluble, porque no se mezclan como tal. Y aquí está el ejemplo, y quiero que lo vean bien. Entonces, si se fijan aquí, quedan dos fases, y aquí está claro, ¿verdad? Donde se puede, bueno, incluso hay tres fases, incluso, ¿verdad? Donde hay una parte donde queda todo el aceite lubricante, una parte que se podría decir que se solubilizó, pero solo una pequeña parte que es relativamente soluble, y otra parte donde solo queda el agua, totalmente, ese translúcido sería el agua. Nosotros los podemos diferenciar por los colores, ¿verdad? Y vemos que no se mezclaron prácticamente, ¿verdad? En absoluto. Entonces, quiero que vean los tres, ¿verdad?
Los tres A ver, ¿cuál fue la pregunta que hicieron sobre el gasoil? Hola. Bueno, vamos a volver a ver entonces, porque veo que no. reactivos con el agua presentan una sola fase, entonces decimos que son solubles en agua. Como verán ustedes, Ahí se mira bien, ¿verdad? Se fijan, el agua queda en la parte de abajo. No sé si lo logran ver, chicos. A ver, vamos a Sí, ver si Ale, ahí logramos esperamos. acercar. Ay, perdón. Creo que lo vean bien. Entonces, creo que se fijan, ¿verdad? Que aquí se mira, incluso hasta se mira una pequeña línea ahí, ¿verdad? Se mira una pequeña línea ahí. Donde les está diciendo que en la parte de arriba quedó algo y en la parte de abajo les quedó otra cosa, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a diferenciar esas cosas? Por el color. Entonces el agua es totalmente translúcida. La nafta tiene un color como un amarillo bastante tenue, ¿verdad? El gasoil tiene un color amarillo bastante marcado. Y bueno, lo que es el aceite tiene un color bastante rojo, bien, bien vistoso, ¿verdad? Entonces a la hora de mezclarlos, o sea, a la hora de agitarlos, podemos terminar de observar en qué quedó esa reacción, esa interacción, pero desde aquí ya podemos ir notando, ¿verdad?, lo que va pasando. que ocurrió aquí tienen que observarlo para poder completar luego la tabla que yo les di como referencia. Ahora vamos a probar si qué densidad tiene respecto al agua. Este es el reactivo A. ¿Es menor su densidad la del agua o es mayor? Ok, con la parte de la densidad, es lo que les mencionaba anteriormente. Siempre la sustancia con mayor densidad va a ir hacia el fondo y la parte con menor densidad va a ir hacia la parte superior. Entonces, con respecto a eso, podemos concluir la otra parte, ¿verdad?, de la solubilidad, o sea, si son menos densos o más densos. Si el reactivo va a la superficie del agua, entonces su densidad es menor a la del agua. Tienen que observar y anotar en su tabla lo que va ocurriendo. Vamos para el reactivo B. El reactivo B, ven ustedes que al agitar, nosotros tenemos la densidad CB. ¿Fue arriba o fue abajo el reactivo B? Según eso, en la tabla mostramos nosotros si es menor o mayor su densidad a la del agua. Ahora vamos con el reactivo C. Este reactivo C es muy viscoso. Ok, entonces, a ver, entonces, ¿cómo podemos definir las solubilidades? ¿Las tres sustancias fueron solubles? ¿Las tres sustancias fueron insolubles? ¿O unas fueron solubles, otras insolubles? ¿Cómo quedamos, jóvenes? Que las tres son insolubles. Las fueron insolubles, ¿verdad? ¿Sí se entiende eso? Es parte de solubilidad, ¿no? Sí. Sí, ya nos quedó bien claro. Ok, perfecto. Y con la densidad, si se fijan, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y la densidad es menor que el agua. Densidad es menor que el agua, ¿verdad? Correcto. Recuerden eso siempre, ¿verdad? Las sustancias con menor densidad se van hacia la parte superior y las con mayor densidad se van hacia la parte inferior, ¿verdad? Y por más que las agite, por más que las mezcle, las sustancias siempre van a buscar hacia arriba o hacia abajo según su densidad, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, ustedes si tienen en agua, o sea, y esto sucede tanto para sustancias sólidas como líquidas, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, usted en un balde con agua, usted le agrega una pelota de plomo y una pelota de corcho, un tapón de corcho, lo que sea, ¿verdad? Ustedes van a observar, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que el plomo se hunde y el corcho flota, ¿verdad? Es por lo mismo, por las densidades, ¿verdad? En este caso, pues, es un ejemplo de una sustancia sólida. Bueno, en este caso lo que estamos viendo son sustancias líquidas, ¿verdad? Entonces eso es lo que ocurre. Ok, entonces esa sería con la primera parte. Luego vamos a ir con la parte de inflamabilidad. Recuerden que inflamabilidad sería como la capacidad, ¿verdad?, de una sustancia de poder encenderse en llamas.
Entonces observaremos la inflamabilidad de las siguientes sustancias provenientes del petróleo, ¿verdad? Naftol, gasol, diésel y aceite lubricante. Y el primer paso será colocarlos en un vidrio de reloj, un poco de la sustancia para el ensayo de la inflamabilidad. Reactivo C, que es el aceite lubricante. Este es el reactivo B, que es el gasoil. Y este es el reactivo A, que es la nafta. A la nafta le llamamos también comúnmente gasolina. Y ahora... Ok. Entonces, con cuidado, ¿verdad? Se acerca un fósforo encendido para observar, ¿verdad? La inflamabilidad. Recuerden sí que un fósforo encendido va a tener cierta temperatura, pero tampoco va a ser tan alta. Entonces, estas sustancias pues se van a encender según la temperatura que necesiten, ¿verdad? Para encenderse. Entonces, entre mayor sea la inflamabilidad de una sustancia, esa temperatura para encenderse va a ser menor. Y aquí lo podemos observar. práctica porque puede producir, vean ustedes la inflamabilidad de ese reactivo. Vamos a apagarlo y luego vamos a ver del otro reactivo su inflamabilidad. El primero fue la nafta, ahora vamos a ver el gasoil. Este gasoil, ¿vieron ustedes? Es pequeña Podría su ser, ¿verdad? inflamabilidad, La nafta se la que se propagó enciende porque hacia es la mucho más nafta. inflamable. Y por último veremos el del aceite lubricante. Ya prácticamente. Que entonces pudieron observar, ¿verdad? Y la sustancia que se encendió nada más fue la nafta, ¿verdad? El gasoil y diésel y el aceite lubricante no se encendieron, más que nada porque aunque sí son algo inflamables, necesitan temperaturas mucho más altas, ¿verdad? Para poder encenderse. En todo caso, si ya quisiera encenderlos, tendría que tener mucho más tiempo, ¿verdad? Ahí tratando de aumentar la temperatura, ¿verdad? O sea, con una candela, con un fósforo, con un mechero para poder llevarlo a cabo. Bueno, luego tenemos el procedimiento experimental para los alquenos y para los alquinos, o sea, la obtención del etileno. Y bueno, tenemos, que bueno, en este caso, al lado derecho tenemos el montaje, ¿verdad? Para realizarlo en el laboratorio. Sin embargo, en los videos que les traje aquí, ¿verdad? Lo que están en esta presentación, son diferentes el montaje, pero sin embargo, el montaje este que ven aquí a la derecha, que es el que realizamos en el laboratorio de la universidad, es bastante similar, ¿verdad? O sea, es bastante similar a este y son bastante similares entre ellos. Solo con la diferencia de que uno requiere calentamiento y otro no. Entonces, el montaje es el mismo, pero para obtener acetileno, pero la excepción de que la reacción de obtención del acetileno es exotérmica y no requiere calentamiento, ya que ella misma genera su propio calor. Y bueno, vamos a ver este video. Permítanme, chicos, mientras carga el video.